Bienvenidos al 10º tema especial de la segunda parte del libro de ejercicios de Un Curso de Milagros. ¿Qué es el juicio final? Y es que llegamos a uno de los conceptos que probablemente más miedo ha generado dentro de la tradición religiosa: el juicio final. Durante siglos se ha representado como el momento en el que Dios finalmente juzgará nuestras vidas. Un Dios que examinará lo que hemos hecho, nuestros pecados, nuestros errores, y decidirá quién merece salvarse y quién merece ser condenado al infierno. Cielo o infierno, premio o castigo. Pero Un Curso de Milagros da completamente la vuelta a esta idea. El juicio final no es el momento en el que Dios finalmente nos condena o nos perdona. Es el momento en el que toda condenación desaparece. No es Dios examinando nuestros pecados, es la corrección definitiva de la creencia de que alguna vez hubo pecado. Y después de todo el miedo, toda la culpa, todos los ataques, todas las vidas que parecemos vivir separados de Dios, el curso termina este tema con el verdadero juicio de Dios sobre su Hijo. Y dice: tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado. Eso es el juicio final. ¿Y qué relación tiene el juicio final con el segundo advenimiento? En el tema especial anterior vimos qué significa para el curso el segundo advenimiento. No es Jesús regresando físicamente a la tierra para juzgar a la humanidad. Es la corrección completa de la mente. El perdón ha cumplido totalmente su función. La culpa ha desaparecido. Ya no queda nada que proyectar. La mente reconoce la falsedad del sistema de pensamiento del ego y acepta completamente la verdad. Y ahora, el curso nos explica qué ocurre después. Dice: el segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo: poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y lo que es verdad jamás ha cambiado. Ese es el juicio final. Dice el texto: lo falso es falso. Podemos resumir prácticamente todo el juicio final en esta frase: lo falso es falso. El sueño fue un sueño. La separación fue una ilusión. El ego nunca fue nuestra verdadera identidad. La culpa nunca pudo modificar al Hijo de Dios. Y todos los acontecimientos que parecieron demostrar que nos habíamos separado de nuestra fuente no cambiaron la realidad. No se juzga cada acontecimiento del sueño. Se reconoce simplemente que el sueño nunca se convirtió en realidad. Y dice: y lo que es verdad jamás ha cambiado. Y esta es la otra mitad del juicio. Lo falso es falso, pero la verdad permanece exactamente como siempre fue. Cristo nunca dejó de ser Cristo. El Hijo nunca dejó realmente a su Padre. Nuestra inocencia nunca fue destruida. Nuestra santidad nunca fue dañada. Nuestra identidad nunca cambió. Todo el viaje parecía consistir en convertirnos nuevamente en aquello que Dios creó. Pero al final descubrimos que nunca dejamos de serlo. Y el curso dice: este es el juicio con el que a la percepción le llega a su fin. ¿Por qué? Porque la percepción solo era necesaria mientras creíamos estar separados. Mientras existe un sujeto que contempla un objeto, todavía existe percepción. Yo veo el mundo, yo veo a mi hermano, yo percibo algo aparentemente separado de mí. Pero cuando la separación ha sido completamente corregida, la percepción ya no tiene ninguna función. Antes de desaparecer, sin embargo, tiene un último propósito. Y es que primero aparece el mundo real. El texto dice: lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida.
Y este es el mundo real que ya vimos en el tema especial 8. Todavía pertenece a la percepción el mundo real. Todavía parece haber un mundo, pero ya no está proyectado desde la culpa. Una mente completamente perdonada contempla un mundo completamente perdonado. Ya no encuentra pecado, ya no encuentra enemigos, ya no encuentra nada que condenar. Es la última percepción, la percepción corregida. Y por tanto, la percepción cumple su misión y desaparece. El texto a esto utiliza una imagen preciosa. Dice: la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece, al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. Ya no hace falta, por tanto, percibir. El aula ha terminado. El perdón ha cumplido su propósito. Ya no queda nada que aprender. La percepción fue necesaria dentro del sueño para corregir aquello que también parecía ocurrir dentro del sueño. Pero una vez completada la corrección, deja de tener función y desaparece. Y el juicio final no contiene ninguna condena. Aquí el texto desmonta directamente la imagen religiosa tradicional. Dice: el juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna. Ninguna. No hay una lista de pecados, no hay un tribunal, no hay un Dios enfadado, no hay una sentencia de castigo, no se castiga a los que en el sueño han hecho cosas malas y se les lleva al cielo a los que han hecho cosas buenas. Nada de eso. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del curso, Dios nunca ha visto pecado en su Hijo. La culpa pertenecía al sueño. El castigo pertenecía al sistema de pensamiento del ego. Dios no necesita perdonarnos por algo que para Él jamás ha ocurrido. La corrección sucede en la mente que creyó haberse separado. Y dice el texto: ve a este completamente perdonado. Cuando la mente está completamente corregida, el mundo ya no tiene ningún propósito. El ego lo utilizaba para demostrar la separación. El Espíritu Santo lo reutilizó como un aula de perdón. Pero ya cuando el perdón está completado, ya no necesitamos el aula. No queda culpa que proyectar, no queda perdón que practicar, no queda ninguna elección entre ego y Espíritu Santo. La mente simplemente ya sabe. Dice: simplemente se disuelve en la nada. Y esta frase puede sonar muy fuerte si la interpretamos literalmente desde nuestra experiencia actual. Pero el curso está hablando desde su metafísica. El mundo surgió de una idea que nunca fue real, la separación. Por eso dice: ahí nació y ahí ha de terminar. No estamos destruyendo una creación de Dios, estamos dejando de soñar aquello que nunca tuvo realidad. Como cuando despertamos de un sueño nocturno, no necesitamos destruir el sueño, simplemente deja de experimentarse porque nos hemos despertado. ¿Y qué ocurre con los cuerpos? El curso continúa y dice: los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. Y esto conecta con lo que vimos en la lección 294. Decía: mi cuerpo es algo completamente neutro. El cuerpo nunca fue nuestra identidad, era un instrumento dentro del sueño. El ego lo utiliza para la separación, el Espíritu Santo lo utiliza para comunicación, extensión del amor y práctica del perdón. Pero cuando el aprendizaje termina, el instrumento deja de ser necesario, no porque el cuerpo sea malo, no porque haya que destruirlo. El cuerpo es neutro, simplemente ya no tiene ninguna función. Cristo nunca estuvo limitado por un cuerpo. Y el gran miedo al juicio final. El tercer párrafo se dirige directamente a nuestro miedo. Dice: tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo.
Esa es precisamente la imagen que el ego tiene de Dios. Si creemos inconscientemente que nos separamos de Él, entonces creemos también que somos culpables. Y si somos culpables, estamos esperando un castigo de Dios. Por eso, fabricamos una imagen de Dios semejante a nosotros, un Dios que juzga, un Dios que se enfada, un Dios que castiga, un Dios del que tenemos que escondernos. Pero ese no es Dios, es nuestra culpa proyectada sobre Dios. Y es que nosotros tenemos miedo de Dios porque tenemos miedo de nuestra propia culpa. Y esto explica una de las grandes paradojas del ego. Decimos que queremos volver a Dios, pero al mismo tiempo tenemos miedo de Él. ¿Por qué? Porque si realmente creemos que hemos pecado contra Dios, regresar a Él parece significar enfrentarnos finalmente al castigo. El curso corrige completamente esa imagen. No hay un Dios esperando ahí para juzgarnos en un juicio final. Hay una mente soñando que es culpable y teniendo miedo de regresar a Dios, al cual cree haber traicionado. Por eso, el verdadero obstáculo nunca fue Dios, fue nuestra creencia en la culpa. Y dice el texto, el juicio de Dios es el regalo de la corrección. Este es el verdadero juicio, corrección, no condenación. El Espíritu Santo corrige todos nuestros errores, mostrándonos que nunca tuvieron efectos sobre la verdad. Creímos haber destruido nuestra inocencia. La corrección diría, sigues siendo inocente. Creímos haber abandonado a Dios. La corrección diría, nunca te fuiste. Creímos habernos convertido en un ego. La corrección diría, sigues siendo Cristo. Creímos que el sueño había cambiado nuestra realidad. Y la corrección dice, la verdad jamás ha cambiado. Y sigue el texto y dice, tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte. Y esto es extraordinario. Al final descubrimos que aquello de lo que teníamos miedo era precisamente nuestra liberación. El ego interpreta la desaparición de la culpa como su propia desaparición y por eso teme el amor, teme a Dios, teme la paz, teme el despertar. Porque despertar significa descubrir que el ego nunca fue nuestra identidad. Por eso, podemos resistirnos incluso a aquello que conscientemente decimos querer, pero lo único que estamos dejando atrás es el sufrimiento. Y dice, no tengas miedo del amor. Probablemente esta sea una de las peticiones más tiernas de todo este tema especial. No tengas miedo del amor. Hemos tenido miedo de Dios, hemos tenido miedo del juicio final, hemos tenido miedo de despertar, hemos tenido miedo de mirar adentro. Pero todo ese miedo procede de la misma creencia, el pensar que soy culpable. Cuando desaparece la culpa, desaparece también la necesidad de escondernos y descubrimos que detrás de todo aquello que temíamos solo estaba el amor. Y el lenguaje de Dios despertando a su Hijo. El curso dice, el amor despierta tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. Y conviene entender nuevamente este lenguaje como metafórico. No debemos imaginar a Dios fuera del sueño observándonos y esperando el momento adecuado para introducir su mano y sacarnos de él. Como hemos explicado en muchas ocasiones, Dios no conoce la separación como una realidad. Él no sabe nada de este sueño. El despertar ocurre cuando la mente ha sido completamente corregida, cuando el tomador de decisiones ya no encuentra nada entre lo que elegir. El ego ha dejado de tener ya significado. La mente reconoce entonces completamente la verdad y entonces se reconoce como lo que siempre fue, Cristo. El sueño termina porque ya no existe ninguna creencia que lo sostenga y se despierta de donde en realidad
nunca se fue. Y el juicio final y el final del aprendizaje. Esto conecta directamente con lo que vimos en el tema especial anterior. El segundo advenimiento representa la corrección completa. El juicio final es el reconocimiento definitivo. Lo falso es falso y la verdad nunca cambió. Y entonces ya no queda nada que enseñar. La función del Espíritu Santo dentro del sueño ahí ya ha terminado. Y cuando la verdad es completamente reconocida, incluso comprendemos que la aparente separación entre nosotros y el Espíritu Santo pertenecía al marco del aprendizaje. Aquella voz que parecía guiarnos hacia la verdad nunca estuvo realmente separada de nosotros. La mente reconoce finalmente su verdadera identidad. ¿Y qué pasa con las diferentes mentes que parecen estar aquí? Dentro del sueño, cada uno parece llevar su propio proceso. Unas personas empiezan a cuestionar el ego, otras todavía están completamente identificadas con él, unas practican el perdón, otras parecen no tener ningún interés en hacerlo, y desde nuestra experiencia temporal, parece que unos pueden despertar antes que otros. Pero el curso nos recuerda continuamente que la filiación es una. El tiempo permite representar procesos aparentemente individuales, pero el despertar completo no puede dejar una parte de Cristo soñando eternamente. El final es total. La unidad que nunca se rompió termina siendo completamente reconocida. Y llegamos a la frase final, que es una auténtica belleza. Después de todo el miedo que la humanidad ha proyectado sobre el juicio final, después de imaginar un Dios castigador, después de pensar que tendremos que responder por todos nuestros pecados aquí, después de sentirnos profundamente culpables, el curso nos dice cuál es el verdadero juicio final de Dios, y merece la pena escucharlo muy despacio, no como una frase bonita, sino intentando comprender realmente lo que está diciendo. Después de todo lo que creemos haber hecho, después de todos nuestros errores, después de toda nuestra culpa, después de todo el sueño, este es el único juicio que Dios tiene sobre su Hijo. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, pues, y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Fijémonos, por tanto, en lo extraordinario de estas palabras. Nosotros nos juzgamos culpables. Dios nos reconoce inocentes. Nosotros creemos haber pecado. Dios reconoce que seguimos inmaculados. Nosotros creemos habernos convertido en algo separado. Dios reconoce a su Hijo exactamente como lo creó. Nosotros creemos haber cambiado nuestra naturaleza. Su juicio es absolutamente inmutable. Nosotros creemos haber perdido su amor. Su juicio es por siempre amado. Y nosotros creemos habernos alejado de él. Pero todo el camino termina descubriendo que jamás abandonamos nuestra fuente. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este tema especial. El juicio final no es el día en que Dios finalmente decide si somos dignos de regresar a Él o tenemos que ir al infierno. Es exactamente lo contrario. Es el final de nuestra creencia de que alguna vez dejamos de ser dignos. No hay condenación, hay corrección. No hay castigo, hay despertar. No hay un Dios examinando nuestros pecados. Hay el reconocimiento de que el pecado pertenecía al sueño y jamás alteró la realidad.
El segundo advenimiento completa la corrección. El juicio final reconoce definitivamente lo falso es falso y la verdad jamás ha cambiado. La percepción contempla por última vez un mundo completamente perdonado. Después, una vez ya ha cumplido su función, desaparece. El sueño termina y la mente reconoce aquello que siempre fue: Cristo, uno, inocente, ilimitado. Y entonces comprendemos que nunca tuvimos realmente miedo del juicio de Dios. Teníamos miedo de nuestro propio juicio sobre nosotros mismos, porque el juicio de Dios nunca fue condenatorio. Su juicio sobre nosotros siempre fue el mismo y nunca cambiará. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Ese es el juicio final de Dios. Muchísimas gracias.